En esta clase vamos a hablar de ecología política, de derecho ambiental y de crisis civilizatoria, lo que nos regresa a la cuestión de fondo que hablamos en la primera clase, esto de pensar la naturaleza como una construcción política colonial, como un artefacto colonial. Veámoslo. Si bien el concepto de ecología política fue utilizado por primera vez en 1972 por el antropólogo Eric Wolf, en un pequeño escrito que lleva el título de Propiedad y Ecología Política, y que se veía una suerte de introducción a un conjunto de estudios andinos que giraba en torno a la propiedad y la gestión de los recursos naturales o bienes comunes, será recién alrededor de los 80 que la ecología política se conforma como una suerte de consigna, bajo la cual se agrupan distintas tradiciones y trayectorias de investigación, provenientes a su vez de distintos campos disciplinares. Así, por ejemplo, Héctor Alimonda dirá que la ecología política se ocupa de, cito, el estudio de las articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y representaciones, a través de las cuales diversos actores políticos intervienen en la constitución de territorios y en la gestión de sus recursos naturales. Enrique Leff, por otro lado, en una definición más filosófica de la ecología política, dirá que la ecología política es la política de la reapropiación de la naturaleza, en el sentido lefebriano de la apropiación como contrapuesto a la dominación, y agregará que la ecología política es una lucha por la desnaturalización de la naturaleza. Es decir, conforme al paradigma ecológico de pensar lo real como un sistema de interrelaciones, el llamado pensamiento de la complejidad, una ecología politizada entiende que los problemas ecológicos no son fenómenos meramente naturales, sino resultado o efecto de la actividad humana, o más precisamente del modo de producción capitalista. Es decir, que la ecología política, al entender los intercambios en términos de flujos de materiales y energías, nos permite pensar también la distribución desigual y los costos ambientales en términos de una deuda ecológica entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Es decir, que el desarrollo en los países centrales se produjo a costa de la producción de la devastación, el subdesarrollo y la contaminación de los países periféricos, idea sobre la que volveremos más adelante. Luego, la ecología política no se limita al estudio de los problemas ambientales en sentido estricto, sino también de los conflictos socioterritoriales en torno, por ejemplo, a la megaminería y los hidrocarburos, el monocultivo y el agronegocio, las grandes represas hidroeléctricas, las madereras y la destrucción de los bosques nativos, los problemas de salud y alimentación, etc., es decir, toda aquella situación en la que se ven afectados los sistemas o conjuntos de vida, lo que no tiene que ser leído por otro lado en un sentido conservacionista, al estilo Greenpeace, sino en el sentido crítico y transformador de, como dice Enrique Leff, una ética política para renovar el sentido de la vida. Es en este mismo sentido que, por ejemplo, el teólogo ecologista Leonardo Boff, al hablar de una ética planetaria, sostiene que somos la propia Tierra. Cito: la lógica capitalista depreda los ecosistemas y extenúa el planeta Tierra. La Tierra, como sus hijos e hijas empobrecidos, precisa liberación. Todos vivimos oprimidos bajo un paradigma de civilización que nos exilió de la comunidad de vida, que mantiene relaciones violentas con la naturaleza. La Tierra es un organismo vivo, es la Pachamama de nuestros indígenas, la Gaia de los cosmólogos contemporáneos. En una perspectiva evolucionaria, nosotros, seres humanos, nacidos del humus, somos la propia Tierra que llegó a sentir, a pensar, a amar, a venerar y hoy a alarmarse. Tierra y ser humano somos una única realidad compleja. Nosotros no vivimos sobre la Tierra. Nosotros somos Tierra, parte de la Tierra. Entre los seres vivos e inertes, entre la atmósfera, los océanos, las montañas, la superficie terrestre, la biosfera y la antropósfera, rigen interrelaciones. No hay adición de todas estas partes, sino organicidad entre ellas. Es decir, el paradigma ecológico nos propone pensar en términos de una unidad sistémica, un sistema de vida en el que todos los seres de la superficie terrestre y aún los de sus profundidades
están comunicados a través de intercambios de materia y energía, lo que se traduce en una crítica del antropocentrismo y el especismo, crítica ecológica que viene a complementar la crítica cultural y jurídico-política del etnocentrismo y el problema del racismo, lo que en el derecho ambiental, como observa Raúl Zaffaroni, nos lleva a pensar en términos de derechos de la naturaleza como sujeto de derecho, tal como se ha visto reflejado en el constitucionalismo andino, con las nuevas constituciones nacionales de la República del Ecuador de 2008 y del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009. En la primera en forma explícita, de hecho, en la nueva constitución ecuatoriana, la naturaleza es concebida como la Pachamama, mientras que en la boliviana este reconocimiento tiene lugar en forma implícita y parcial. Y en este punto, el derecho ambiental se diferencia del ambientalismo jurídico, en tanto en este último se piensa el medio ambiente en términos de derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano, contenido en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. El derecho ambiental, en cambio, al pensar a la naturaleza como titular de derechos, representa una ruptura con respecto a este paradigma jurídico todavía antropocéntrico, en la que solo los seres humanos son los titulares de derecho. Ruptura que, en el campo disciplinar de la ecología, es introducida por la llamada ecología profunda, Deep Ecology, que si bien reconoce personería jurídica en la naturaleza, ha dado lugar a posiciones antihumanistas radicales que menoscaban los derechos humanos. Pero volviendo sobre el constitucionalismo andino, decíamos que explícitamente en la Constitución de Ecuador e implícitamente en la de Bolivia, la naturaleza constituye un sujeto de derecho y que en ambas constituciones, pensando en los conflictos territoriales, cualquier persona puede defender los derechos de la naturaleza sin tener que estar necesariamente afectado por un daño ambiental. Lo que, en las constituciones andinas, nos regresa a los principios éticos del sumás causal o buen vivir, como alternativa a un modelo de desarrollo en el que no solo la especie humana se ha puesto a sí misma en peligro, sino que también ha llevado al borde de la extinción o ha producido de hecho ya la extinción de otras especies biológicas. La ceguera o hibris de la acumulación capitalista y el consumismo, la mercantilización de la naturaleza, no nos permite justamente apreciar los límites ecológicos del planeta, tomar conciencia de ellos, presuponiendo un crecimiento ilimitado y una naturaleza infinita, lo que nos lleva a la discusión sobre el desarrollo. Decíamos que el desarrollo en los países centrales se había producido a costa de la producción del subdesarrollo. Esa es la tesis que el sociólogo y economista André Gunder Frank desarrolla en extenso en su libro Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, de 1970, aunque había esbozado ya esta tesis antes en su artículo El desarrollo del subdesarrollo, de 1966, donde sostenía que, cito, los hoy países desarrollados nunca tuvieron subdesarrollo, aunque pueden haber estado poco desarrollados. Estas relaciones son parte esencial de la estructura y el desarrollo del sistema capitalista a escala mundial en su conjunto. Análisis económico-político en términos de centro y periferia, propio de la conocida como teoría de la dependencia, que luego la perspectiva ecológica viene a complejizar y profundizar. Pero volviendo sobre el texto de Frank, lo que nos viene a decir es que los países desarrollados nunca sufrieron subdesarrollo, porque el subdesarrollo es el mal congénito de las excolonias, hoy países semicoloniales, cuyas economías se basan en la exportación de materia prima, es decir, naturaleza. Con lo que el discurso desarrollista viene a decir, muy sintéticamente, que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son países que pueden desarrollarse manteniendo las condiciones estructurales que condujeron a su propio subdesarrollo. Es decir, que pueden todavía desarrollarse exportando petróleo, soja, carne o minerales, como lo han venido haciendo hace 200 años. Y es que, como apuntaba Horacio Machado Arauz, no hay capitalismo sin extractivismo, con lo que los procesos de acumulación y concentración de capital en los países centrales tiene como condición de posibilidad la destrucción de la naturaleza y la degradación de las condiciones de vida en los países periféricos. En la discusión del texto propuesto como lectura,
Tendremos oportunidad de conversar más largamente sobre extractivismo. Por lo pronto quería retomar el tema del desarrollismo, esto es, la idea de un desarrollo pensado en términos de progreso, con lo que se confunde el desarrollo de la técnica con desarrollo humano. Por otro lado, el desarrollo sustentable, si bien reconoce la existencia de los límites ecológicos al crecimiento económico, entendiendo que los mismos no son absolutos, sino que dependen de la capacidad tecnológica de amortiguar los efectos ambientales y de la propia naturaleza de absorberlos, no ha representado aún una solución real al problema ecológico. Con lo que, en suma, la problemática ecológica ha ido ocupando un lugar central a lo largo de los últimos 40 años, en tanto la progresiva expansión capitalista sobre la naturaleza ha llegado a los límites biofísicos del planeta, dando lugar a una naturaleza capitalista capitalizada, por decirlo en los términos de James O'Connor, en donde la mecánica de la acumulación capitalista, es decir, la producción de valor abstracto y la búsqueda constante de rentabilidad, ha llevado a una transformación tal de naturaleza que muchos autores hablan de un nuevo episodio geológico. Una era geológica signada por la degradación extrema de la biosfera y la instauración del peligro real de la autoextinción de la especie humana, lo que algunos autores denominan antropoceno y otros capitaloceno, siendo la propuesta de Elmar Albater, entendiendo que resulta abstracto hablar de actividad antrópica cuando los responsables de la crisis ambiental que hoy atravesamos no fueron las sociedades precapitalistas, sino el modo de producción y reproducción capitalista de la vida. Lo que ha llevado al sociólogo venezolano Edgardo Lander a sostener que estamos experimentando una profunda crisis civilizatoria. Cito, la humanidad ya ha sobrepasado los límites de la capacidad de carga de la Tierra. Sin un freno a corto plazo de este patrón de crecimiento desbordado y una reorientación hacia el decrecimiento, la armonía con el resto de la vida y una radical distribución del acceso a los bienes comunes del planeta, no está garantizada la continuidad de la vida humana a mediano plazo. Es decir, que lo que peligra son las condiciones mismas de posibilidad de la vida en el planeta, además de que existe entre los países del hemisferio norte y los del hemisferio sur una capacidad diferencial de afrontar los cambios climáticos que ya están teniendo lugar, dejando entrever, como dice Edgardo Lander, un futuro inmediato de creciente violencia, de guerras por el control de los bienes comunes de la vida, de migraciones masivas de millones de desplazados ambientales, el incremento de las políticas racistas de muros y represiones a los migrantes, en intentos inútiles por preservar los privilegios mediante un creciente apartheid global. Por otro lado, las imágenes o pinturas apocalípticas del cine, las series televisivas y los medios de comunicación nos llevan a naturalizar el suicidio a cámara lenta de la especie humana y los desastres ambientales, funcionando como apologías de la racionalidad irracional del capitalismo, es decir, como una suerte de mecanismos ideológicos de aceptación de lo inexorable. Y digo racionalidad irracional en el sentido de que el capitalismo, al subsumir, como decía Marx, el trabajo vivo al trabajo muerto, introduce una finalidad de muerte que acaba llevándonos a celebrar, en medio de la alienación de la sociedad de consumo, un sistema contra la vida. Por otro lado, profundizando en esta idea de la irracionalidad, por ejemplo, hay estudios que sostienen que las grandes deforestaciones para el monocultivo habrían llevado a que se produzcan saltos zoonóticos entre las especies, dando lugar tanto al surgimiento de nuevas enfermedades como el ébola, el chaparevirus, el SARS o el SARS-CoV-2, como a la extensión y propagación de enfermedades ya existentes como el paludismo, con lo que son los efectos no controlados ni planificados de la actividad humana, las contrafinalidades, como diría Sartre, este límite racional, lo que justamente nos regresa a una experiencia profunda de la naturaleza, en la que la naturaleza no aparece ya como el límite exterior de la sociedad, sino como lo que nos constituye y con la que conformamos una comunidad de vida.